Bueno, muy buenos días. Buenos días. Vamos a hacer el capítulo 19 hoy, que es sistemas dinámicos lagrangianos. Bueno, en realidad ese es el nombre del capítulo. Yo le diría que esto es hacer geometría, dinámica lagrangiana, pero en variedades diferenciales. Entonces, nada más a modo de recordatorio, ¿verdad? Recuerden que habíamos definido el fibrado tangente de una variedad, ¿verdad? Como el conjunto, digamos, que tiene puntos y vectores, ¿verdad? Donde P está en la variedad y los vectores están en el espacio tangente de la variedad. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿verdad? Como está sin notación de pareja, eso quiere decir que esos vectorcitos viven en el espacio tangente o sea, a la variedad en este punto, pero todos los espacios tangentes están separados entre sí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si fuera como un círculo, ¿verdad? Yo estoy considerando todas las posibles rectas, pero están separadas entre ellas. O sea, aquí no hay intersección, aquí no hay intersección, no hay intersección, no hay intersección, ¿verdad? De hecho, imaginarse así como un dibujo dentro del R2 está mal. Uno se lo tiene que imaginar como una variedad dentro de un espacio de dimensión más grande. Por ejemplo, el fibrado tangente del círculo, resulta que uno puede separar todas estas fibras y es lo mismo que S1 cruz R. Y S1 cruz R no es nada más que el cilindro. Es un cilindro. De longitud infinita, ¿verdad? Por supuesto. Tengo S1 que es esto y cruz R. Ah, ¿saben? Ok, el fibrado tangente de S2 no es S2 cruz R, que lo habíamos dicho la vez pasada, ¿verdad? Que eso, o sea, si fuera S2 cruz R, eso contradiría, contradiría, eso contradice el teorema de la bola película, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, esos son los dos ejemplos clásicos, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero comenzar la clase de hoy haciéndoles una pregunta, ¿verdad? Bueno, esto que está acá, el fibrado tangente S2, no es o sea, no es isomorfo a esto, ¿verdad? Pero existe una forma de escribirlo dentro de un espacio más grande. O sea, existe alguna forma de escribir eso, tal vez como con ecuaciones, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? ¿Qué es S1? S1 se puede escribir como una ecuación, es x cuadrado más y cuadrado igual a 1 dentro de R2. Yo puedo escribir ese objeto con ecuaciones. La respuesta es sí, sí puede. Entonces aquí, observación. Bueno, primero que nada, ¿cuál debería ser la dimensión del fibrado tangente de S2? 4, 4, correcto. ¿Verdad? Porque, o sea, tengo dos dimensiones de S2 y dos dimensiones de cada fibra. ¿Verdad? Porque cada plano tangente tiene dimensión 2. Este es un objeto de dimensión 4. Bien. Ok, la observación sería, ¿verdad? Que vea que S2 es el conjunto de tripletas x, y, z, tales que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1. Sí, ¿verdad? ¿Cierto? Este, ¿Cuál es la ecuación que me define el plano tangente? Dado un punto x, y, z, ¿verdad? La ecuación del plano tangente, ¿verdad? Sería dada por, ¿verdad? Dado que, bueno, vamos a ver esta notación, pero mejor escribamos así. Dado x, y, z dentro de S2, ¿sí? Que a este punto lo voy a llamar P, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ecuación que me describe el fibrado tangente de S2 en P? Esto está dado por la ecuación, ¿verdad? Que tal vez nada más voy a escribir la ecuación, no voy a escribir
los puntos, no sé qué, bueno, hagámoslo así. O sea, ¿qué sería? Serían los puntos x puntito, coma y puntito, coma z puntito. ¿Sí? Y aquí estoy implícitamente asumiendo que tengo coordenadas duales, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, coordenadas de velocidad las voy a anotar con ese puntito, a pesar de que eso es mala notación, es lo que quiero decir, ¿verdad? ¿De acuerdo? Buenas, buenas. Daniela, ¿crees que terminan allá? ¿No a las 10? Sí, pero es que hoy, como es, Ronald lo había puesto a las 11 porque creyó que no había mecánica clásica hoy, Ah, bueno, Isaac. pero ahora lo ajustamos ya otra vez. Pero entonces termina aquí a las 12. Eh, bueno, hoy terminó a las 10:20. Ah, ok, ya terminaron, ¿no? Bueno. Sí, terminamos. Era más para saber si, o sea, si la gente venía para acá o no. Sí, ya ahora sí. Pues entonces el fibrado, o sea, el plano tangente está dado por los puntos x puntito, coma y puntito, coma z puntito, tales que el gradiente, producto punto con ese punto sea igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Yo imagino que ahí alguien debería brincar en eso que yo acabo de decir, pero vamos a ver si alguien brinca o no. ¿Verdad? Los puntos tales que x por x puntito, más y por y puntito, más z por z puntito, sea igual a 0. Nadie me va a corregir. De antemano les digo, lo que escribí está bien, pero yo imagino que alguien debería querer corregirlo. ¿No? Buenas, buenas. Bueno, el motivo por el que yo pensaría que alguien podría querer corregir, ¿verdad? Es porque si yo tengo una esfera, comúnmente el plano tangente a la esfera en un punto, ¿verdad? Es el conjunto de puntos tales que x por x punto, bueno, dos veces x por x más y por y punto, pero así más bien. Debemos escribirlo de esta forma. Un segundo, perdón, un segundo. Sí, exacto, así es como lo escribiría uno, ¿verdad? Plano tangente. El plano tangente, ¿sí? ¿Verdad? Así es como uno lo escribe. ¿Sí? Pero aquí uno lo que está pensando es en el plano tangente trasladado a ese punto, o sea, el plano que realmente es el plano tangente. Aquí nosotros queremos que los planos tangentes sean o sea, el plano paralelo a este que pasa por el origen. Ese es el verdadero plano tangente, porque yo quiero que sea un espacio vectorial. Si está aquí no es un espacio vectorial, si está aquí sí es un espacio vectorial. Si lo traslado es un espacio afín, ¿verdad? Existe resta, pero no existe suma. Yo quiero que sea un espacio vectorial. Por tanto, esta es la ecuación. ¿Okay? ¿Verdad? Al fin y al cabo, uno implícitamente siempre lo hace así, a pesar de que lo dibuja así. ¿Verdad? Eso es otra cosa que no queda claro solamente cuando uno da o recibe cursos en geometría. Por lo menos 1003 o 450, digamos. La gente de física lleva 1003, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, entonces el plano tangente está dado por esta ecuación, ¿verdad? Y eso me permite escribir el fibrado tangente entero de S2 como una subvariedad de R6. Entonces, por lo tanto, el fibrado tangente de S2, ¿verdad? Es el conjunto de tuplas de tamaño 6, x, y, z, x puntito, y puntito, z puntito, que otra vez, eso es mala notación, pero bueno, tales que dos ecuaciones, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1, y x por x puntito más y por y puntito más z por z puntito es igual a 0. El motivo por el que eso es más notación es porque, digamos, eso son coordenadas y no realmente derivadas. Exacto, exacto. Y las coordenadas, buena pregunta, las coordenadas, ¿verdad? Las coordenadas uno las tiene que pensar como funciones que van de su variedad en R. Entonces, a una coordenada
por ejemplo. O sea, decir x es una función que lo que hace es que le agarra un punto en la variedad y le devuelve la coordenada en x de ese punto. Mientras que un puntito debería ser más bien como una función, ¿verdad? Que es como la derivada de una trayectoria. Entonces, o sea, ¿verdad? Como que cuando uno pone así, es un poco esquizofrénico porque uno no sabe si más bien va para acá o viene allá. ¿Okay? Bueno, aquí son coordenadas, ¿verdad? Pero así es como lo escriben en física. Y es útil porque, pues, ¿verdad? Nadie quiere meter aquí 3 coordenadas extra. Nadie quiere poner aquí A, B y C o P, Q y R. Bueno, tal vez alguien quiera hacerlo, pero no deberían querer. ¿Okay? Y tiene sentido, ¿verdad? Porque eso tiene dimensión 4 y lo estoy definiendo como un objeto dentro de R6 cortado por 2 ecuaciones. O sea, 2 ecuaciones que mencioné, ¿verdad? Cada ecuación me lo restringe un grado de libertad. Listo, pum, una cosa ahí. ¿Okay? Es muy interesante. Vean, esto que yo acabo de hacer aquí es el principio de una historia muy bonita que se llama la geometría algebraica. ¿Verdad? Aquí lo que acabo de hacer es decir que el fibrado tangente de C2 es una variedad algebraica cortada por estas ecuaciones. Es súper interesante que si uno corta variedades con ecuaciones, a pesar de que las ecuaciones son sencillas como esta, el objeto que le queda puede ser muy complicado. Puede ser muy complicado el objeto resultante. O sea, eso topológicamente, bueno, topológicamente es sencillo porque se contrae en S2. Claro, yo lo puedo, cada una de esas coordenadas las puedo aplanar y que me quede como S2. Pero a nivel geométrico no, a nivel geométrico es difícil de imaginarse cómo es que esos planos van variando. No, o sea, ¿verdad? Puede ser que no sea tan sencillo. Bueno, perfecto. ¿Qué sería un sistema dinámico lagrangiano entonces? Vamos a pasar a lo que sigue. Entonces, definición. Dada m una variedad diferencial, ¿okay? Vamos a definir por gamma una trayectoria. Es una trayectoria, lo que sea que eso signifique. No entiendo, significa algo muy concreto. Es una función, es una curva, ¿verdad? Lo que pasa es que puede ser una curva extrañísima, ¿verdad? O sea, yo podría, por ejemplo, estar dentro del toro, ¿verdad? Que en realidad sea un toro, ¿sí? Y una curva que lo que hace es que no sé qué, da la vuelta para acá, y da la vuelta para acá, y así, infinitas veces, ¿verdad? Y que sea denso dentro del toro, por ejemplo. O sea, puede ser muy complicada esa trayectoria. Pero bueno, es una función suave de R en la variedad diferencial en cuestión. Dada esto, da una trayectoria, ¿verdad? Vamos a definimos por T gamma, ¿okay? La derivada de esa función, pero antes la derivada era una función que iba de R otra vez en la misma variedad. Pero ahora no quiero que sea así, ahora quiero que vaya de R, pero en el fibrado tangente de R. Donde a un punto T lo voy a mandar a dónde? Que el punto gamma en T, coma la derivada de gamma en T. ¿Okay? Aquí estoy haciendo muy explícito el hecho de que la derivada pertenece al espacio tangente. ¿Verdad? Porque el fibrado tangente son los pares de esta forma, para que esto que está acá está en el espacio tangente a la variedad en ese punto en específico. Por eso es que eso tiene sentido como un elemento del espacio del fibrado tangente. ¿Cómo fue eso último, profe? Sí, ¿verdad? El fibrado tangente lo definimos como el conjunto de tuplas, ¿verdad? Bueno, aquí en un sentido ingenuo, digamos,
Entonces el conjunto de tuplas, donde P es un punto de la variada y V era un vector en el espacio tangente. ¿Okay? Entonces aquí lo que estoy haciendo es diciendo que la derivada se entiende como un punto en ese espacio tangente en específico. ¿Okay? Entonces esto pertenece a un espacio tangente diferente si yo estoy en diferentes puntos. Sí, por eso lo hace dependiente de P. Por eso lo hago, ajá, exacto, por eso lo defino acá, ¿verdad? Si no lo definiría, ¿verdad? No sé, es que, ¿cómo lo quiero decir? En 1003, ¿verdad? Se define la derivada, bueno, una curva se define como una función que va de R en Rn. Y la derivada de esa curva se define otra vez como una función que va de R en Rn. Sin tomar en cuenta, ¿verdad? Que, o sea, que lo que está haciendo ahí uno implícitamente es identificando todos los espacios tangentes entre sí. O sea, no es como el mismo espacio tangente. Aquí no son el mismo espacio tangente. Los espacios tangentes van variando. Digamos, ok, entiendo eso, pero eso, ¿para qué sirve exactamente? O sea, ¿qué estamos cambiando aquí al considerar? Digamos, es importante hacer la distinción conceptual porque me quiero liberar de las coordenadas locales. Y la única forma de liberarme de las coordenadas locales es tomando en cuenta que esos espacios tangentes no se pueden identificar todos entre ellos. O sea, yo no voy a poder encontrar coordenadas globales que me digan cómo identificar todos los espacios entre ellos. Por eso es que sirve. O sea, acá, por ejemplo, no existen coordenadas globales para describir toda esta variedad. Existen coordenadas para describir conjuntos densos, muy grandes dentro de esa variedad. O sea, ¿cómo hago yo para darle 4 coordenadas a usted que me describan, o sea, que me parametricen esos 6 puntos? Es muy difícil. De hecho, la geometría diferencial se inventó para liberarse de la maldición de las coordenadas globales, digamos, en algún sentido. No sé si quiera mencionar que en realidad la derivada va del espacio, o sea, del fibrado tangente de R al fibrado tangente de TM, pero el fibrado tangente de R es R. Bueno, no, el fibrado tangente de R sería R2. Ah, bueno. Ah, ok. Sí, tal vez esta no es la notación correcta, pero me sirve, digamos, para lo que quiero explicar. Entonces, el punto es que una trayectoria, digamos, si eso fuera mi variedad, si eso fuera mi variedad n, ¿verdad? Una trayectoria es esto, eso sería gamma, ¿sí? Pero T gamma es gamma junto con todos esos vectorcillos. Que yo le tengo que especificar dónde viven si quiero dar coordenadas que me describan el problema. Eso, o sea, así visualmente es como, bueno, eso está bien, son esos vectorcillos, pero eso es cómo opera usted con eso. ¿Cómo opera? ¿Cómo hace cálculos? Y usted necesita entender conceptualmente en dónde es que están viviendo todos los objetos de los que usted hace referencia. ¿Okay? Eso es algo que es, en mi opinión, es el origen de la mayor cantidad de problemas de estudiantes en cálculo en general. No saber dónde viven los objetos de los que están hablando. Es el origen de todas las confusiones. Si usted entiende dónde viven los objetos de los que usted está hablando, posiblemente no se va a confundir en lo que quiere tratar de resolver. Bueno, entonces eso sería, no sé si hay alguna pregunta. ¿Otra pregunta? Continuamos. ¿Verdad? Bueno, decimos que, además, eso es un dibujito, a una función L, que va de mi fibrado tangente en R, le llamamos un lagrangiano. Una función suave, digamos, una función suave. ¿Sí? El lagrangiano tiene que ser suave. Sí, bueno, por lo menos de clase C. A una función suave L del fibrado tangente en R le llamamos el lagrangiano. Ok, puede ser cualquier función.
¿De acuerdo? Y el punto, el meollo de toda esta discusión es que, o sea, el punto es que las curvas críticas para Lagrangiano se pueden definir exactamente igual que antes, ¿verdad? El punto es que, dado un Lagrangiano, podemos definir un funcional, dado un Lagrangiano, podemos definir un funcional. ¿Cómo lo definimos? De ahí, por... un segundo. Un segundito. ¿Cómo lo quiero definir? Ok, sí, o sea, podemos definir un funcional como phi de gamma, dado como la integral, digamos, de t0 a t1, ¿verdad? Donde t0 y t1, o sea, tal vez, tal vez la curva gamma está definida en los tiempos t0 y t1, ¿verdad? Aquí no tiene por qué ser f, puede ser un intervalo en general. Tal vez aquí he escrito una i de intervalo, no tiene por qué ser todo f. ¿Okay? Pero bueno, t0 a t1, eso puede ser menos infinito más infinito, si usted quisiera. De L evaluado en gamma y gamma punto, ¿saben? Del D. Ahí bueno, en el libro aparece nada más gamma punto. ¿Perdón? En el libro aparece nada más gamma punto. En el libro aparece nada más gamma punto, excelente observación, es un abuso de notación. Ah, ok. Porque o sea, la función L depende tanto de gamma como de gamma punto. O sea, esa gama punto debería ser realidad la T. Debería ser como una T gamma, sí. Exacto. Esa es otra muy buena observación, debería ser como T gamma. Y alguien dirá, Santiago, esto es un toque sospechoso. Bueno, no, mentiras, yo voy a decir que sí es sospechoso. Es que cuando yo lo leí lo vi sospechoso, pero ahora que lo escribí ya no me resulta sospechoso. Así que no, olviden lo que acabo de decir. Santiago del pasado está equivocado. Entonces, bueno, así se puede definir, ¿verdad? Y el punto es que usted ahora se puede preguntar cómo hace para encontrar curvas críticas. Bueno, lo primero que debería preguntarse en realidad es ¿qué significa curva crítica en ese contexto? Bien. Sería una curva que haga que la derivada de esto sea cero. ¿Pero qué significa la derivada de eso? Si no, o sea, si no hay coordenadas locales. ¿Verdad? O sea, como que el concepto de ser crítico era algo que dependía de coordenadas locales porque era algo que dependía de una derivada. De un espacio de Hilbert, de un espacio de dimensión infinito, que era el espacio de todas las posibles curvas. Y ahí obviamente habían coordenadas implícitamente hablando. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa una curva crítica? Bueno, entonces ahí es donde yo tengo que hacer un teorema que no viene en el libro, pero es bueno decirlo, ¿verdad? Y es que el concepto de ser crítico es un concepto geométrico. O sea, que no depende de las coordenadas que usted le ponga al problema. O sea, aquí, digamos, teorema, que no voy a probar, teorema, si una curva es crítica para un sistema de coordenadas, para un sistema de coordenadas, entonces es crítica para cualquier sistema de coordenadas. Entonces es crítica en cualquier sistema de coordenadas.
Cuando yo estaba explicando qué era el lagrangiano, yo les decía, es que el lagrangiano es geométrico, ¿no? Es que el lagrangiano es geométrico, es que el lagrangiano es geométrico. Y la gente era como, ya cállese. Bueno, eso era lo que me refería. Que si pasa en un sistema de coordenadas, pasa en cualquier sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque la definición de ser crítico dependía del sistema de coordenadas, ¿verdad? Entonces, si fuera algo geométrico, no puede depender del sistema de coordenadas. Y eso es lo primero que uno prueba. En particular, o sea, una función de la variedad en R es algo que no depende del sistema de coordenadas. O sea, la función está definida de alguna forma, ¿verdad? Entonces lo que está pasando es que independientemente del sistema de coordenadas que usted le ponga esta cosa, las curvas críticas se pueden encontrar. Perdón, esa oración debería ir al revés. Las curvas críticas se pueden encontrar independientemente del sistema de coordenadas y siguen siendo las mismas curvas críticas, que le minimizan el lagrangiano. Entonces, si quiere estudiar trayectorias de partículas, de alguna forma, digamos, usted lo que tiene que hacer es simplemente encontrar un lagrangiano que sea la cosa que usted quiere ir a minimizar. Eso sería lo primero que usted tiene que hacer. Lo segundo que tiene que hacer es encontrar coordenadas locales para resolver la ecuación diferencial resultante. Pero el punto es que cualquier coordenada que usted le ponga le va a servir. Esas son las magias de la maravilla de la geometría, ¿verdad? Entonces aquí, el punto de esta discusión, entonces gracias a este teorema, voy a escribirlo así, gracias a ese teorema, resolver un sistema lagrangiano ¿verdad? Se reduce a dos cosas. Bueno, se reduce a tres cosas. Se reduce a uno. Bueno, el 1 en realidad debe ser un 0 porque está implícito en lo que acabo de escribir. Encontrar qué es el lagrangiano, ¿verdad? O sea, determinar qué es el lagrangiano. ¿Okay? Uno, poner ecuaciones locales. Pero poner coordenadas locales. Las coordenadas solamente van a existir de forma local, porque obviamente, como es una variedad, usted no va a poder poner coordenadas globales. Entonces, en cada parchecillo determina cómo es que la partícula se va a mover. O sea, a otro parchecillo determina cómo se va a mover ahí. Se va a otro, determina cómo se va a mover ahí, y así sucesivamente. Así es como se lo resuelve. Entonces pone coordenadas locales. Y dos, resuelve la ecuación diferencial. La ecuación diferencial resultante. Pista, pista no, les cuento. La parte 0 y la parte 1 son fáciles. La parte 2 es la que es imposible. Esta parte no se puede resolver, lo lamento. Pero en general, ¿verdad? Porque resolver ecuaciones diferenciales es difícil. Por eso hay toda una rama de la matemática que explora ecuaciones diferenciales, que es el análisis, digamos. Pero, a pesar de que no se puede resolver siempre, ¿verdad? Hay una cosa que podemos decir al respecto. Como ustedes vieron a partir del ejemplo que acabo de hacer acá, si usted tiene coordenadas en su variedad, usted puede dar coordenadas en los espacios tangentes resultantes, poniéndole un puntito a las coordenadas de la variedad. ¿Verdad? Ahí se me queda viendo. ¿Qué fue? No, ahí se me queda viendo. Es que estoy viendo el libro mientras usted habla, entonces leyendo, volviendo a ver a Alan. Como para ayuda. Bueno, independientemente de las coordenadas que usted le ponga a su variedad diferencial, localmente encontrar curvas críticas se reduce a resolver la ecuación de Lagrange. Tenemos
Si Q, Q' son coordenadas locales, obviamente esto es n coordenadas, ¿verdad? Esto es sí, estas son las n coordenadas iguales pero con puntitos arriba. Si Q, Q puntitos son coordenadas locales, y este es el meollo del asunto, que eso es local, ¿verdad? Son coordenadas locales, ¿okay? De Tn, perdón. Entonces, la ecuación diferencial correspondiente, la ecuación diferencial que hay que resolver, es lo que ustedes se podrían imaginar, ¿verdad? La primera, que es la que uno siempre asume de forma implícita, pero está ahí, ¿verdad? No es que no existe, está ahí, es que la derivada de Q con respecto al tiempo tiene que ser las coordenadas en Q puntito. Esa ecuación diferencial como que nadie la escribe, porque fue lo que yo les dije hace una semana, que era como decir Q puntito igual a Q puntito, o sea, como que se ve tonto, pero es eso lo que se está diciendo en el fondo, porque aquí estamos tratando a la derecha el Q puntito como coordenadas del espacio tangente. ¿Ok? Y la segunda ecuación que hay que resolver es la otra, ¿verdad? Que la derivada con respecto al tiempo de la derivada de Lagrangiano con respecto a las coordenadas, o sea, siempre se olvida cómo es. La derivada de Lagrangiano con respecto a la coordenada puntito. Gracias, con respecto a la coordenada puntito, tiene que ser igual a la derivada de Lagrangiano con respecto a la coordenada en Q. ¿Saben? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Dudas? Dudas y preguntas son lo mismo. ¿O no? Vale. Ok, vamos a ejemplos. Y con ejemplos quiero decir, no, me falta una cosa, una definición más. Definición. A una función u, que vaya de la variedad en R, ¿ok? Le llamamos un potencial. Le llamamos un potencial. ¿Está ahí? Sí. Si la variedad M es una variedad riemanniana, si la variedad M es una variedad riemanniana, si M es riemanniana, ¿ok? Podemos definir una función K que a veces le llaman T, pero no sé en qué contexto es que, así que voy a poner K, de que es lo que debería ser equivalente a la energía cinética. ¿Ok? Se define K como la mitad de la métrica en cada punto, ¿verdad? O sea, aquí debería ser como Q puntito, coma Q puntito, que es la mitad de la métrica. ¿Okay? En el punto Q, ¿verdad? Porque la métrica varía dependiendo del espacio en el que usted esté, porque es un tensor. O sea, una matriz cuyas entradas son funciones que dependen de Q. Ven, el punto cierre está ahí, por eso me gusta tanto eso. Podemos definir esto de esta manera, ¿de acuerdo? Por cierto, la métrica no tiene por qué ser riemanniana, o sea, no tiene por qué ser definida positiva. Bueno, tal vez para decirle cinética sí debería ser definida positiva. ¿Usted sabe? Sí, yo creo que para que tenga sentido debería ser positiva. Pero ¿por qué no podría ser cero? Ok, definida positiva pide estrictamente positiva. Sí. Sí, digamos, si puede ser cero es semidefinida positiva. Y yo creo que con eso basta. ¿Y por qué no podría ser negativo? La energía cinética. No sé, filosóficamente hablando. Y es que, o sea, localmente es una norma
de la velocidad y uno quiere que las normas sean cosas positivas. Es que yo lo que entendí es que uno lo que quiere es que sea como una forma lineal en cada espacio tangente, ¿verdad? Pero no sé. O sea, siempre es la norma de la velocidad, la energía cinética. Siempre, así, en todos los posibles contextos. ¿Sí? Ah, bueno, está bien, entonces definida positivo. Por ahora. O sea, habría que pensar en qué significaría tener una energía cinética negativa. Bueno, entonces podemos definir esto así, es el punto. ¿Verdad? Es una función que, como ustedes lo pueden observar, depende tanto de Q como del Q puntito. ¿Ok? Suave, eso no es lo que yo quisiera. Eso me arruina algo que iba a decir después. Bueno, U sí depende exclusivamente de Q, eso es lo importante. ¿Ok? Aquí va a tener que cambiar algo ligeramente. Pero si en vez de manera podemos definir esto de esta forma, ¿verdad? ¿Verdad? Y decimos que el sistema lagrangiano es natural. Decimos que el sistema lagrangiano es natural. Que el sistema lagrangiano es natural si L es igual a K menos U. Sí. La energía cinética no habría buscar que tenga solo de puntos. Exactamente, por eso es que estoy un poquito aterrorizado. Pero ya entendí qué es lo que está pasando. Sí, va a depender de Q y Q puntito. No, mentira, no va a depender de Q. O sea, lo que va a pasar es que usted debería ser capaz de encontrar otro sistema de coordenadas donde esto depende exclusivamente de Q puntito. Eso se puede. Porque cualquier métrica de mañana localmente se puede ver como la misma métrica, o sea, como una matriz con entradas constantes, digamos. O sea, usted lo puede como cambiar las coordenadas para que eso pase. Pero por el momento creo que esta es la forma correcta de escribirlo. Sí. Me asusta un poco decirlo así, pero creo que lo que estoy diciendo es correcto. Aquí vamos a poner un asterisco entonces de continuará. Vamos a ver si esto o sea, la energía cinética tiene que depender de Q y Q puntito, de fijo. Porque si se cambian las coordenadas, puede ser que sí. El potencial depende exclusivamente de Q, eso sí. Bueno, lo que yo les quería decir, que era el siguiente teorema que iba a escribir, es que en cualquier sistema lagrangiano natural, la energía mecánica se conserva. El problema es que para escribir eso, ocupaba que K dependiera solamente de Q puntito. Pero si fuera cierto, debería ser cierto independientemente de eso, así que vamos a probarlo juntos, entre todos. Teorema. Ese teorema no está en el Arnold. Fue que yo dije, pero eso no pasa cuando estaba escribiendo las notas, así que creo que pasa. Okay, así que podría ser que no pase a como lo estoy escribiendo. Voy a escribir teorema, voy a tratar de probarlo, y si fallamos en el intento, entonces eso quiere decir que estoy mal, básicamente. Teorema. Si el sistema es natural, la energía mecánica, que se define como E igual a K más U, se conserva. ¿Okay? Vamos a probarlo, o vamos a intentar probarlo por lo menos.
Bueno, y como siempre, lo que yo quiero hacer es derivar la energía total con respecto al tiempo y que eso me dé cero. Si se conserva eso, o sea, equivalente a decir eso, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la derivada total de la energía en el tiempo, ¿verdad? Eso por supuesto que va a ser la derivada total de K en el tiempo más la derivada total de U en el tiempo. Por cierto, después de leer mucho el Arnold, quiero decir que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Alan, que esta diferencia sí hay que hacerla, es importante hacerla. Es importante hacerla, Alan, gracias. Yo estaba equivocado, usted tiene razón. Es que yo estaba escribiendo al principio. La derivada parcial. Yo estaba escribiendo, sí, yo estaba escribiendo así. Con respecto al tiempo. ¿Verdad? Lo que pasa es que cuando uno escribe derivadas parciales, implícitamente está asumiendo que esto que está acá es una de las coordenadas de las que depende de esa función. Y sí, sí lo es, pero está como en el segundo nivel en la escalerita de la regla de la cadena. Entonces puede ser confuso, porque a veces eso sí depende de la coordenada t. Entonces ahí nada más quiero que en actas que me equivoqué. Filosóficamente no. No, matemáticamente está bien, pero ¿verdad? A veces la gente hay que tener la filosofía correcta, o sea, el concepto importa, ¿verdad? De nada sirve tener razón si está conceptualmente equivocado. Un día, por ejemplo, alguien en física llegó y me dijo, perdón, en física no, alguien en lógica, un lógico de la escuela llegó y me dijo, Santiago, ¿por qué? O sea, un estudiante me preguntó que si uno en las definiciones no puede escribir, se define tal cosa así, solamente sí, no sé qué. Y yo dije, obviamente no, usted no puede escribir un sí solo sí en una definición. Porque conceptualmente, el objeto que está definiendo viene a posteriori. O sea, un sí solo sí solamente puede ser en la medida que usted quiere decir esto que ya existía implica esto y esto que ya tiene sentido implica esto. O sea, si usted dice en una definición sí solo sí es un enunciado vacío. Lógicamente correcto, pero conceptualmente equivocado. Bueno, hagamos eso, vamos a ver. Sigamos haciendo física. ¿Verdad? Eso que es acá, entonces, ¿qué sería? Como dije anteriormente, K, K depende de Q y de Q'. Así que esto debería ser la derivada de K con respecto a las coordenadas en Q multiplicado, y aquí ese multiplicado es un producto punto, por supuesto, ¿verdad? Multiplicado por la derivada de Q en el tiempo. Pero la derivada de Q en el tiempo es Q puntito. ¿De acuerdo? Más la derivada de K con respecto a las coordenadas en Q', producto punto, la derivada de Q puntito en el tiempo. ¿Verdad? La derivada de Q puntito en el tiempo. ¿Okay? Este solamente depende de Q, así que es más fácil. ¿Verdad? Ese que está acá simplemente va a ser la derivada de la derivada de U con respecto a Q multiplicado por Q puntito. Y espero que hasta ahí me crean. Espero que hasta ahí todo sea creíble. Voy a poner una estrellita. ¿Sí? Pero, vean, no, mentiras, estrella no, porque estrella está tomado. Pero, Uno. por ya. ¿Ah? ¿Por el ya o por la clase inicial? El de la clase inicial. Sí, ese tampoco debería ser una estrellita, ese debería ser un asterisco. Ustedes se dirán, Santiago, estrellita y asterisco no son lo mismo. Y yo les diría, no, asterisco yo lo hago cuando es, nada más voy a poner cuidado a eso, pero no es que lo estoy marcando, gracias. Hay que poner cuidado, pero no. La estrellita sí es para marcar. Aquí está, estamos buscando la ecuación lagrangiana. Ok, pero de la ecuación lagrangiana uno tiene esto que es acá, ¿verdad? Por otro lado, por la ecuación lagrangiana, por otro lado, sabemos que
la derivada con respecto al tiempo de la derivada de L con respecto a Q puntito es igual a la derivada de L con respecto a Q. ¿Sí? Eso es exactamente lo mismo que decir que la derivada con respecto al tiempo de la derivada de K con respecto a Q puntito. ¿Okay? U no va a aparecer porque porque U no depende de Q puntito, ¿verdad? Es igual a la derivada de K con respecto a Q más la derivada perdón, menos la derivada de U con respecto a Q. Ah, sí, ya salió. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ok, vamos a ver, sigamos. Un momento. Un momento, perdón. ¿Qué quiero decir? Por cierto, aquí estoy implícitamente usando coordenadas locales, ¿verdad? Por supuesto. Pero el punto es que es cualquier sistema de coordenadas locales, así que estamos bien. Básicamente quiero ser capaz de sustituir algo de acá a acá y que se cancele todo. Era lo que uno hacía cuando uno probaba que la energía mecánica se conservaba en un sistema lagrangiano, ¿verdad? No, lo puedes sacar el punto factor común en el primer y tercer término Sí. y sustituirlo por la segunda ecuación del final. O sea, no estoy diciendo que salga algo. Sí, bueno, es que no puedo sustituirlo, ¿verdad? Porque aquí hay un menos y aquí me quedaría un más. Ah, ok, sí, no, sí, sí. Aquí hay un menos y ahí me quedaría un más. Claro, lo que estoy pensando, denme un segundo, perdón. Pero no tendría que usar la división de energía cinética. No puedo usar la definición, o sea, se supone que esto debería servir independientemente de qué sea esa energía cinética. Sí, pero digamos, la energía cinética tiene su forma y eso solo es el riemanniano. Sí, pero no creo que ocupa asumir que sea definida positiva, por lo menos. Que riemanniano es nada más que sea como definido positivo y que sea bilineal. Pero no creo que necesite eso. Pregunta, digamos, aquí en esta segunda ecuación, ¿Sí? yo creo que es que hay un menos que usted no está poniendo. Creo que no sería que, digamos, a la hora de pasarlo al otro lado, la derivada parcial de k con respecto a q quedaría con un menos. Entonces ambos quedarían con un menos. Porque la porque u lo estoy tiene que pasando quedar al con el otro menos. lado. Sí, y digamos, por la regla de la cadena no quedaría, digamos, de este lado, del lado izquierdo de la igualdad, quedaría con un más la k. Entonces a la hora de pasarlo quedaría con Pero es que no lo estoy pasando. De ese lado. ¿ah? Sí, digamos. No, lo único que estoy haciendo es decir que N es igual a K menos U, digamos. O sea, lo que estoy haciendo es esto. Sí, sí. ¿Verdad? K menos U y aquí K menos U. Ajá, exacto. Pero la U no tiene derivada, entonces no sale. ¿Verdad? Porque la derivada de U con respecto a Q puntito es 0. Porque U solo depende de Q. Entonces lo que me queda es la derivada de K con respecto a Q puntito. Ok, sí. ¿Verdad? Y eso que está acá simplemente expandí también. Sí, sí, sí. Ajá. No, aquí hay un problema más fuerte que no estoy siendo capaz de determinar. Estamos. No estamos siendo capaces de... Ah, sí, no, está bien. Eso que está acá... Bueno, está bien, pero está mal. Eso que está acá Sí,
Es literalmente la derivada de k con respecto al tiempo. O sea, perdón, es la derivada con respecto al tiempo. Ay, güey. Quiere decir que es la derivada con respecto al tiempo de la derivada de k con respecto a Q puntito. Porque si eso fuera así, o sea, tenemos, vamos a hacer trampa. ¿Está en el libro? No, eso no está en el libro, pero hay otra cosa que está en el libro que me va a ayudar a acomodarlo. Yo tengo un libro donde podría estar, pero no sé dónde la Ven. Ah, no, está bien, eso es falso. Es falso. Perdón. Dice que no utilizo lapicero. Todo eso es falso y les voy a decir por qué. Lo que se debería preservar es el hamiltoniano. Y el hamiltoniano es la transformada de Legendre. Y eso que está, y en la transformada de Legendre no le va a quedar siempre el K más U, va a ser otra cosa más complicada. Así que eso está mal. Okay. Lo cual implica que hay otra cosa en el libro que sí está mal, así que vamos a corregirlo. Ok, lo lamento, bueno, ahí paréntesis para un error. Hagamos ejemplos, entonces, mejor. Ejemplos. Bueno, y una cosa más que sí les quiero decir es que tienen que apreciar lo general que es esto. Esto que está acá es extremadamente general. O sea, básicamente cualquier problema que a usted se le ocurra en mecánica se puede poner en esos términos. O sea, empieza a decir así palabras físicas aleatorias y lo puede escribir de esa forma. No aleatorias, obviamente. Yo creo que es una generalidad cinética, como el cuadrado de Q punto. ¿Sí? Eso tiene que cumplir, o sea, parece así, ¿no? Es que... Porque digamos, cuando la energía cinética es el Q punto al cuadrado, el momento generalizado, digamos, es lo mismo que el punto. hagamos ese caso. ¿Verdad? Que creo que vale la pena, de hecho, entender eso. Ah, sí. O sea, para ese caso es hamiltoniano. Exactamente, claro. Sí, ok, entendamos ese caso, es justamente el caso que hay que entender, gracias. La derivada de K más 1 con respecto al tiempo, ¿verdad? Debería ser la derivada de K, perdón, la derivada parcial de K con respecto a Q punto, producto punto, la derivada de Q punto en el tiempo, más la derivada de U con respecto a Q, producto punto, la derivada de Q con respecto al tiempo. Pero eso es Q puntito, ¿verdad? Entonces eso debería ser, bueno, y ese que saca precisamente por lo que está diciendo, debería ser Q puntito, producto punto, la derivada de Q puntito con respecto al tiempo, más, y ese que está acá debería ser por la definición del sistema dinámico en cuestión, no, por la ecuación de Lagrange, ahorita vamos a ver por qué, producto punto Q puntito, ¿verdad? Pero la ecuación de Lagrange dice que la derivada con respecto al tiempo de lagrangiano, que era K menos U, con respecto a Q puntito, tiene que ser igual a la derivada de K menos U
con respecto al tiempo, pero con respecto a Q. ¿Verdad? Eso lo que él está diciendo es que la derivada de Q puntito con respecto al tiempo, porque ese se muere, y esa es la derivada de Q puntito con respecto al tiempo, es la derivada de K, es negativo de la derivada de U con respecto a Q. Y en efecto, sustituyendo esto acá, le queda aquí un menos la derivada de Q puntito con respecto al tiempo. Entonces eso es cero. Entonces lo que hay que utilizar implícitamente es que la derivada de K con respecto a Q puntito sea Q puntito. Y eso no siempre va a pasar. O sí, eso pasa siempre. Si tengo una forma lineal definida positiva, obviamente si yo tengo las coordenadas usuales, sí, pero en el momento en que yo le meta masas, no. En el momento en que yo le meta masas, esto que está acá va a ser el momentum, de hecho eso es el momentum. Eso es P. La derivada de la Lagrangiana con respecto a los puntitos es el momentum. Entonces no van a ser iguales. Por eso es que uno en general va a ocupar la transformada de Legendre para que lo que se preserve sea el hamiltoniano, que se define en términos de eso. Y ese es gracias, porque me parece que la observación, vos sos Jefferson, ¿verdad? La observación de Jefferson es fundamental acá. Para que pase lo que queremos que pase, sí, eso me resuelve el problema en su totalidad. Para que pase lo que queremos que pase, esto debería ser cierto, pero esto no es cierto siempre. En general, lo que se va a preservar va a ser el hamiltoniano, que va a ser como el que viene a reemplazar a la energía total. Gracias. Ok, ahora sí hagamos ejemplos. Bueno, vamos a ver acá. No sé si puede borrar ahí. Perdón, lo lamento. Lo he hecho está. Ok, digamos que usted tiene dos masas de pesos M1 y M2. ¿Okay? Considere dos partículas con masa. Considere dos partículas con masas M1 y M2 unidas por un tubo sin peso de longitud 1. Unidas por un tubo sin peso de longitud 1. Sin peso por inquebrantable. Como un juramento. Entonces ahí están las dos partículas. Una de peso M1 y otra de peso M2. ¿Okay? Entonces la cosa es que se van a empezar a mover de alguna forma, ¿verdad? Dadas ciertas velocidades iniciales. ¿De acuerdo? Bueno, lo que hay que considerar acá es que se defina o mejor dicho, ¿cuál sería el espacio de fase? Perdón, el espacio de configuraciones. ¿Cuáles serían las posibles configuraciones de esto? El espacio de configuraciones ¿sí? Sería el conjunto de tuplas de tamaño 4. Porque digamos que se mueven en R2. Pongámoslo en R, está bien. Sería el conjunto de tuplas X, digamos X1, donde ese es un vector, X2, donde ese es un vector, ¿okay? Dentro de R2N. Sí, suponiendo que cada partícula está dentro de Rn, hagámoslo lo más general posible. Tal es que X1 menos X2, norma, es igual a 1.
esto es una sola ecuación, lo cual quiere decir que el conjunto de posibles tuplas es una variedad de dimensión 2n menos 1. ¿Sí? Yo tengo solamente una ecuación, entonces lo que me queda tiene que tener 2n menos 1 grados de libertad. Bueno, tal vez si voy a ponerle un n fijo, pongámosle 3. Pongámosle 3. Ahí, para que se vea. O pongámosle 2, mejor, si estamos en el plano. De todas formas va a ser equivalente. Pongámosle que está en el plano. Bueno, la pregunta es, ¿qué velocidades iniciales puede tener el problema? ¿Qué velocidades iniciales puede tener el problema? Por ejemplo, yo puedo llegar y ponerle al problema, decirle, esta partícula al principio se está moviendo en esta dirección con velocidad v1 y esa se está moviendo en esta dirección con velocidad v2. ¿Puedo hacer eso? Inicialmente. Hagámoslo más drástico aún. Puede ser que o sea, en el instante cero se está moviendo en esa dirección y se está moviendo en esa dirección. Solo se pueden dar 3 condiciones iniciales. ¿Perdón? Solo se dan 3 condiciones iniciales. Las condiciones iniciales sería el punto donde comenzaron las Bueno, la partículas. velocidad, ¿no? 3 grados de libertad para la velocidad, dice usted. ¿Por qué? O sea, porque en realidad tenemos una variedad de dimensión 3, ¿no? Exacto. Bien, eso es excelente. Exactamente, ¿verdad? El punto es que estamos pensando en una variedad en un espacio de dimensión 3, por lo tanto, el espacio tangente tiene que tener dimensión 3 también, lo cual quiere decir que los vectores, a pesar de que vivan en R4, tienen que estar restringidos en un grado de libertad. Usted no puede escoger los vectores como le dé la gana para las velocidades iniciales. Por ejemplo, esto no puede pasar porque el tubo es inquebrantable. Si este se mueve con velocidad inicial para allá y este se mueve con velocidad inicial para acá, en realidad las velocidades iniciales son cero y el problema no se mueve. Lo que uno debería pensar es, me dice que la fuerza inicial es para acá y la fuerza inicial es para acá y no pasó nada, porque el tubo no se puede romper. O sea, la velocidad inicial era cero. Bueno, ¿cómo determino las velocidades iniciales? Con una ecuación que me corta esto. Entonces, ahora escribámoslo con todas las de la ley, digamos, con ecuaciones reales, ¿verdad? O sea, vea que, digamos, si las coordenadas del problema fueran, bueno, es que ya me gasté x1 y x2, vean, voy a cambiarlo ligeramente, voy a poner a este una x y a este una y. Okay. Y ya lo voy a volver a poner 2n. Disculpen. ¿Sí? Vamos a cambiarlo nada más para decir que, vean que si n es igual a 2, ¿verdad? Y x vector es x1, x2 y y vector es y1, y2. ¿Okay? Entonces mi espacio de configuraciones, entonces m es igual a ¿verdad? El conjunto de cuádruplas x1, x2, y1, y2 tal es que x1 menos x2, x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Y mi espacio tangente correspondiente, ¿verdad? El fibrado tangente en un punto, digamos, dado, está cortado por algo muy similar a lo que hicimos para el caso del fibrado tangente de la esfera. Sí, para el caso del fibrado tangente de la esfera era simplemente gradiente producto punto por las coordenadas duales igual a 0. ¿Sí? Así que aquí lo que me va a quedar va a ser x1 multiplicado por x1 puntito menos y1, porque hay un menos, hay que usar regla de la cadena,
menos y1 producto punto y1 puntito más x2 producto punto no, perdón, más x2 por x2 puntito menos y2 por y2 puntito igual a 0. ¿Okay? Dentro de un espacio de dimensión 8, esto me corta las 6 posibles velocidades que tengo. O sea que si yo fijo x1, y1, x2 y y2, las posibles velocidades iniciales me tienen que satisfacer esta ecuación. Si no, no se va a mover, o sea, si no, no tiene sentido el problema. Usted no puede llegar y decir, velocidades iniciales como le dé la gana, no. Hay un orden en la vida. La dimensión de su variable restringe las dimensiones de las posibles velocidades iniciales. Entonces, bueno, en particular, su variedad está cortada por dos ecuaciones. Esta es una ecuación y esta es la otra. Dentro de un espacio de dimensión 8, o sea, tiene dimensión 6. Y ese sí es el espacio de fase. De hecho, Tm es el espacio de fase. Aquí, Tm es el espacio de fase. Según yo. Creo que lo correcto es que el espacio de fase dependa de las coordenadas de posición y momento. Entonces tal vez esas las coordenadas Q y P. Pero como Alan no me ha corregido hasta el momento, yo voy a asumir que no estoy diciendo sin sentido. O sea, si uno quiere ser como muy formal, le puede llamar el espacio de fase de velocidades. Como algunos dicen. Espacio de fase de velocidades. Bueno, el punto es que es el fibrado tangente es como el objeto que usted quiere estudiar en ese contexto. Ok. Bueno, ese es el ejemplo que les quería presentar sobre esto. ¿Cuál sería lo que habría que hacer ahora si usted quiere resolver una ecuación? Bueno, escribamos, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la energía cinética fuera, no sé, 0? Pero la energía potencial. Suponga que la energía potencial es 0. Y que la métrica riemanniana es simplemente la norma al cuadrado de 1 por 2. Entonces, ¿cómo me quedarían las ecuaciones de Lagrange? ¿Verdad? Entonces, la derivada de Q con respecto a T, ¿verdad? Que sería lo mismo que decir la derivada de X1 y Y1. Así. O sea, X1, la derivada de X1 con respecto al tiempo, debería ser Y1, la derivada de X2 con respecto al tiempo, debería ser Y2. Esa es la primera parte de la ecuación de Lagrange. ¿Verdad? O lo estoy diciendo mal, a ver. No, perdón. Este es X1 puntito, este es X2 puntito, X2 puntito. La derivada de Y1 con respecto al tiempo es Y1 puntito. La derivada de Y2 con respecto al tiempo es Y2 puntito. ¿Okay? Porque el punto es que ahora tenemos 8 coordenadas, ¿verdad? Entonces, bueno, algo así tiene que pasar. Pero ahora esta parte cambia. Esta parte ya no se puede escribir como antes. La segunda ecuación no se puede escribir. Porque para yo escribir la segunda ecuación, ocupo ponerle coordenadas a la variedad en cuestión. Y la variedad en cuestión era esta, que está definida por esas dos condiciones. O sea, yo necesito conseguir, mire, 3 coordenadas
para escribir, o sea, que me parametrice el x1, el y1, el x2 y el y2, ¿sí? Ocupo, por ejemplo, debería hacer algo en las líneas de x1 menos y1 igual a coseno de cinta y x2 menos y2 igual a seno de cinta, ¿verdad? Y a partir de ahí permitirle libertad a los otros elementos. No sé si eso tiene... Bueno, sí, así es como tiene que ser. Hay algo que no me calza. No, sí, exacto, ese es correcto. Por ejemplo, usted podría hacerlo de esa forma, ¿verdad? Pero pues, el punto es que ocupa 3 coordenadas para escribir el problema. ¿Verdad? Entonces, una vez que usted sea las 3 coordenadas para escribir el x1 al y1, el x2 y el y2, ocupa las coordenadas duales para describir a las velocidades. ¿Sí? Eso sería una parametrización local. Y una vez que hace eso, puede escribir la ecuación diferencial resultante. ¿Sí? El punto es que la segunda ecuación no se puede escribir porque no existen coordenadas globales para describir a este objeto. Entonces, ¿qué vemos eso? La segunda ecuación no se puede escribir porque no existen coordenadas globales. Existen coordenadas globales para escribir a Tn. Bueno, vean, yo les voy a ser muy honesto. Yo quería, según yo, en mi cabeza, yo iba a probar el teorema de Noether hoy e iba a hacer un ejemplo. Pero creo que es más interesante si resolvemos en su totalidad este ejemplo, más o menos, como para que se entienda qué es lo que está pasando en el fondo. Y dejamos el teorema de Noether para el miércoles. Pero si alguien quiere, no, yo quiero el teorema de Noether ya, hable ahora o calle para siempre. Es que solamente queda media hora. Bueno, parece que nadie se quejó. Perfecto, hagamos entonces ese ejemplo en su totalidad. Bueno, yo digo su totalidad, pero no es. O sea, no es como que voy a escribir. Ah, no, de hecho sí, voy a poder escribirlo, claro. ¿Ok? Entonces parametricemos. Ok, parametricemos. Entonces, x1 menos y1 tiene que ser igual a coseno de cita. Y x2 menos y2 tiene que ser igual a seno de cita. ¿Okay? Entonces, ¿qué sistema con 3 coordenadas puedo utilizar para escribir el problema? No sé, por ejemplo, PQ y cita, digamos, para decir algo. Entonces, defina x1 igual a P1, sí, correcto, sí. X1 igual a P, perdón, X1 igual a P, Y1 igual a Q, perdón, X2 igual a Q, X2 igual a Q, ¿verdad? Y entonces eso me dice que Y1 va a ser igual a P más coseno de cita y que Y2 es igual a P, perdón, a Q más seno de cita. De hecho, topológicamente hablando, ese espacio geométrico, digamos, esa variedad diferencial, es exactamente lo mismo que decir, vamos a poner acá, es exactamente lo mismo que decir R2 cruce S1. Porque para cada punto, ¿verdad? Los puntos posibles donde está la otra partícula es el círculo de radio 1 alrededor de ese punto. Entonces es un fibrado, un fibrado sobre R2, o un fibrado sobre S1, entonces bueno, ya, listo, me lo escribí con 3 coordenadas. Ahora ocupo escribirle cuáles son mis coordenadas, los puntitos, ¿verdad? Las coordenadas puntitos. Las coordenadas puntitos, ¿verdad? Y simplemente deberían ser P puntito, Q puntito y cita puntito, obviamente. ¿Cuál era la energía potencial? La energía potencial es 0, la energía potencial ahora va a seguir siendo 0. La que va a cambiar va a ser la energía cinética.
La energía cinética en ese contexto, en esas coordenadas, se va a ver diferente. ¿Qué hace la energía cinética? Luego, K, ¿verdad? Que era x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más x2 al cuadrado, puntito, ¿verdad? Por supuesto, más y2 puntito al cuadrado, va a tener que ser, bueno, hagámoslo acá bien, ¿verdad? O sea, entonces eso que está acá implica que x1 puntito es igual a p puntito, x2 puntito es igual a q puntito, y1 puntito va a ser p puntito menos seno de cita por cita puntito, y2 puntito va a ser q puntito más coseno de cita por cita puntito. ¿Sí? Entonces la energía cinética ahora va a cambiar a p puntito al cuadrado más q puntito al cuadrado más no, perdón, ese es q puntito al cuadrado, ese es y1. Y1 entonces va a ser p puntito menos seno de cita por cita puntito al cuadrado más q puntito más coseno de cita por cita puntito al cuadrado. Entonces la energía cinética va a ser 2 veces p puntito al cuadrado. Perdón, un medio de todo eso, ¿verdad? Un medio. Entonces va a decir p puntito al cuadrado porque se me cancela ese 2 más q puntito al cuadrado menos p puntito por seno de cita, voy a poner aquí un más, más q puntito por coseno de cita, todo eso multiplicado por cita puntito, más cita puntito al cuadrado. ¿Qué les parece eso? ¿No les parece como que no sea bonito? Un medio. Preguntas hasta ahí. Este ejemplo ilustra precisamente lo que estábamos hablando antes, que una vez que usted pone coordenadas locales, no tiene por qué pasar que la métrica riemanniana se vuelva a ver igual que la métrica riemanniana antes, no va a tener por qué ser la norma de algo al cuadrado. De hecho, esto como matriz, ¿verdad? Bueno, esto que está acá como matriz, esto es un medio, digamos, de 2 veces esto al cuadrado, más 2 veces esto al cuadrado. Voy a escribirlo así, largo, que ustedes me van a entender qué es lo que quiero decir. Seno de cita, más q puntito, cita puntito, eso es un 2, eso es un 2. Puntito, cita puntito. Sí, sí. Eso es que está acá es coseno de cita. Y esto que está acá es cita puntito al cuadrado, ¿verdad? O sea, esto como forma bilineal es un medio de p puntito, q puntito, cita puntito, multiplicado por una matriz, multiplicado por p puntito, q puntito, cita puntito. Sí, porque así es como se hacen las formas bilineales. El coeficiente del p puntito es un 2. El coeficiente de p puntito, q puntito es 0 porque no existe en esa expresión. Por el mismo motivo el de q puntito, p puntito es 0. El coeficiente de p puntito con cita puntito es un menos seno de cita. ¿Okay? El de q puntito con q puntito es un 2. El de cita puntito con cita puntito es un 1. Y ¿qué me falta? Cita puntito con q puntito. Eso va a ser coseno de cita. Y como ustedes pueden observar, esta matriz depende del punto en que usted está. O sea, es un tensor. Chefkis. ¿Ah? Chefkis.
Esto que está acá, ¿cómo quiero decir? Por construcción, por la forma en la que lo construimos, tiene que ser definido positivo. No sé si lo ven obvio que eso está definido positivo, pero tiene que ser. De hecho, sí es medio obvio, porque el determinante de todo es como uno, y bueno, digo yo, que debería ser. Es diagonalizable también, ¿no? Como es simétrica y diagonalizable, sí, entonces se pueden encontrar los autovalores. Los autovalores de esa cosa no tienen que ser reales, ¿verdad? Obviamente. Es que uno usualmente busca los autovalores de esa matriz para encontrar los modos normales en los que gira eso. Que eso va a girar. O sea, uno puede descomponer el movimiento en modos normales. No sé qué se está diciendo. ¿Qué es un modo normal? Entonces, básicamente, son formas de descomponer el movimiento de las partículas. En general, digamos, todo movimiento de esas partículas uno lo puede escribir en que las partículas están rotando así. O sea, como sobre el eje, digamos, porque es simétrica. Entonces, cuando uno analiza los problemas, a veces busca diagonalizar esa matriz. Ya. Porque le da formas más fáciles de describir el movimiento. Ok. Bueno, y sí, ok, saben, sí, ok, listo, saben, es como encontrar las coordenadas. O sea, lo que hace es encontrarse un nuevo sistema de coordenadas donde esa matriz Sí, sea diagonal exacto. para que entonces la métrica se vea similar a la métrica, claro. Claro, porque entonces ahí le queda obvio como cuáles son las masas asociadas por ese problema que serían exactamente esos numeritos. Correcto. Ok, bueno, entonces esto es muy bonito. Como ustedes pueden intuir de mi emoción cuando hablo al respecto. No me termina de gustar, o sea, como que eso debería ser definido positivo. De hecho, obviamente lo es, porque es una suma de cuadrados. No estoy seguro. Ah, sí, claro, este definido no sabe, perfecto, pero sí, sí, y no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna queja, alguna sugerencia. Creo que al final da lo mismo, pero ya era P menos coseno y Q menos seno. Gracias, sí, eso es correcto. Aquí debería ser con puntito menos seno. Ah, no, 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 no. No está bien porque cuando derivo, ¿verdad? La derivada de coseno es menos seno y la derivada de seno es coseno. Sí, pero usted llamó P y Q fue X. Entonces, o sea, lo que también es como darle vuelta. No, eso está bien. Eso está bien. Lo que está mal. No, está bien, está bien. ¿Cuál es la duda? Perdón. Otra vez. O sea, usted dice que eso que saca debería ser un menos. Ah, No, porque x2 es igual a 0 más y2. Ah, perdón, ya entendí. O sea, que el sí, x2 pero es el que debería sí, ser. le da vuelta al final. Sí, es menos. Sí, correcto. Ahí sí sabe, ¿verdad? Ok. Parece ventaja arreglando los problemas. Gracias, gracias, gracias. Sí, eso es cierto, está mal. Ah, eso es una métrica que depende punto por punto, eso ya lo dije. En particular, no es fácil determinar qué es la cantidad que se tiene que preservar en ese problema. O sea, qué es el hamiltoniano o cuál es la energía no es fácil de determinar acá. Precisamente por lo que señaló Jefferson, o lo que digamos, lo que surgió de la discusión que tuvimos a partir del comentario de Jefferson. Pero podemos enunciar cuáles son las ecuaciones de Lagrange, ¿verdad? Una vez que tenemos esto, entonces podemos describir explícitamente qué es la ecuación de Lagrange, ¿verdad? Luego la ecuación de Lagrange, luego la ecuación que resuelve el problema,
sería, bueno, mis coordenadas son P, Q y Z, así que las primeras tres ecuaciones son exactamente lo que dije anteriormente, ¿verdad? Tiene que ser la derivada de P con respecto al tiempo igual a P puntito, la derivada de Q con respecto al tiempo, Q puntito, la derivada de Z con respecto al tiempo, Z puntito. Y lo que es interesante son cuáles son las ecuaciones de Lagrange, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, calcular bueno, hagámoslo así, ¿verdad? Hagámoslo así. Esas son las primeras, ¿verdad? Para las otras, vea que, ¿qué sería la derivada de lagrangiano con respecto a las coordenadas en Q? ¿Verdad? Bueno, ahí estoy repitiendo la Q, pero ustedes entienden que es con respecto a las coordenadas de posición, ¿verdad? Con respecto a las coordenadas de posición, la derivada de lagrangiano es, las coordenadas, son P, Q y Z. La derivada de eso con respecto a P es 0, la derivada de eso con respecto a Q es 0, la derivada de eso con respecto a Z sí existe, y es eso que está acá. Así que eso debería ser menos 2 P puntito, Z puntito multiplicado por coseno de Z, menos 2 Q puntito, Z puntito multiplicado por el seno de Z. Perdón, 0, 0 eso, ¿verdad? 0, 0, eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, ok. La derivada de L con respecto a Q puntito, debería ser entonces, no, perdón, eso está mal, ¿verdad? Porque en un medio me lo mata, o sea que ese 2 no está, ese 2 no está. ¿Sí? Okay, bien. Con respecto a eso, entonces debería ser la derivada con respecto a P puntito. ¿Cuál es la derivada con respecto a P puntito? Es P puntito otra vez. Menos 2, menos Z puntito, seno de Z. Menos Z puntito, seno de Z. Ajá. O no, los veo con cara de incrédulos. Bueno, y yo, por cierto, ocupo la mañana, así que denme un segundo. Quédense viendo eso con cara así, enganchen un toque. ¿Sí? Ah, ok, perdón. Ok, ok, entonces ahora, que sigue la derivada de eso con respecto a Q puntito. ¿Ah? ¿Qué es lo que está escrito encima de la igualdad? Acá. Arriba. 0,0. Esto sí es un 0,0, es que es un vector. Pero es que escribí la coordenada con respecto a Z. Y se me olvidó que la derivada con respecto a P y la derivada con respecto a Q son ambas 0, porque no aparece ni P ni Q en esa ecuación. Sí, yo vi como 0,
0, 1, 0 sub 1, 0 sub 1. Ah, no, es un 0, coma. Ok, ahora este que está acá, entonces, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. De ahí con respecto a P puntito es P puntito. ¿Perdón? Dos P puntito. No, porque el un medio lo mata, ¿verdad? Ah, claro, gracias. Es un 2 P puntito, claro. Sorry. Ah, sí, está bien. Ajá, sí, exacto. Bien, gracias. Y ese sí está bien, ¿verdad? Sí, ese sí está bien. Ok. Gracias, sí, muy bien. Entonces la siguiente entonces va a ser 2Q puntito más eso que está acá, o sea, más cita puntito por coseno de cita, ¿verdad? Y derivada con respecto a cita puntito, me va a quedar menos P puntito seno de cita, menos P puntito seno de cita, más Q puntito coseno de cita, más cita puntito. Entonces la ecuación de Lagrange correspondiente eso que saca entonces va a ser, déjenme ver, la primera parte de la ecuación de Lagrange ya está acá, ¿verdad? La vamos a poner un 2. Luego la ecuación de Lagrange dos más el siguiente sistema. Derivada con respecto a Q puntito me tiene que dar la derivada con respecto a Q. Entonces la derivada con respecto a T de toda esa cosa, 2Q puntito menos cita puntito seno de cita tiene que ser 0. Lo cual claramente lo que le está diciendo es que esto es constante en el tiempo. Es una cantidad que se conserva. Interesante. La derivada con respecto al tiempo de 2Q puntito más cita puntito coseno de cita es 0. Otra cantidad que se conserva. Y que la derivada en el tiempo de menos P puntito seno de cita más Q puntito coseno de cita más cita puntito tiene que ser eso que está ahí, ¿verdad? O sea, P puntito cita puntito coseno de cita menos Q puntito cita puntito seno de cita. Y la pregunta, por supuesto, es: ¿esto es fácil o es difícil de resolver? Y no sé. Hay unas cuantas cosas que sí se ven claramente, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, o sea, si usted agarra esto y le diría con respecto al. Ah, no, bueno, sí. Pasa. Bueno, el hecho de que esas dos cantidades se conserven en el tiempo ya dice algo de cómo resolverlo. ¿Verdad? Porque, o sea, esto que está acá, estamos trabajando en una variable de dimensión 6. Entonces, pues, tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? Que se conservan, podemos resolver un problema de dimensión 4. Entonces, otra vez se va y reestructura, mete ecuaciones coordenadas locales otra vez y reestructura qué es lo que debería hacer. Yo creo que si uno lo trabaja con
las coordenadas del centro de masa Exactamente eso. y una coordenada angular, digamos, el problema es fácil de integrar. Sí, es justamente eso lo que quería decir después. Si uno, ¿verdad? Lo que tiene que pasar en este problema es, ¿verdad? Lo que tiene que pasar es que el centro de masa de las dos partículas, aquí está M1, por acá está M2, por cierto, vean que las masas no importaban, ¿verdad? Las masas no importaban. Lo cual posiblemente me quiere decir que la energía cinética aquí debí haber tomado las masas en consideración. Pero, Creo que ahí el coseno va con menos. acá, Abajo, acá, derecha, aquí. sí, porque vea que sería la derivada respecto al tiempo de... Coseno, Del- claro, es que hay números, sí, gracias, aquí hay menos. Bien. Pero bueno, lo que debería pasar es que el centro de masa, que está a la mitad, porque consideramos que las masas eran iguales, aunque no lo digo, porque ya no está considerando, se debería mover a velocidad constante en el tiempo, y que esas partículas van rotando alrededor de ella. Es una transformación galileana de esa cosa. Tiene que ser una transformación galileana de eso. Bueno, porque o sea, si uno calcula la aceleración del centro de masa, se da cuenta que esa aceleración debería ser cero. Pero bueno, en términos generales, el punto es que usted puede escribir la ecuación diferencial. Que la puede resolver es otra cosa, pero la puede escribir. Eso le está diciendo que las coordenadas que usted escoge sí importan mucho a la hora de resolver. También uno debería ir y tratar de entender, bueno, eso que está acá, ¿qué era? ¿Qué es eso que está acá? Si usted se fija, eso que está acá no es nada sino P puntito era X1 puntito, digamos, ¿verdad? Entonces X1 puntito y después P puntito menos zeta puntito seno de zeta era, déjeme ver, P puntito menos zeta puntito seno de zeta era ese que está acá, ¿verdad? Y1 puntito. Así que eso que está acá es X1 puntito más Y1 puntito, que es precisamente la coordenada en X del centro de masa. Bueno, ahí sale. Claro, esta cantidad que está acá le está diciendo que, ¿verdad? Esta más esta, le está diciendo que el centro de masa se mueve a velocidad constante. Y después esas dos tienen que ir rotando con cierta velocidad angular. Y eso ya lo resuelve el problema inmediatamente. Bueno, preguntas. Me quedan 4 minutos, así que yo creo que tal vez es un buen momento para terminar. La próxima vez vamos a ver el teorema de Netter. El teorema de Netter lo que le va a decir, bueno, ya lo he dicho muchas veces, pero lo voy a decir una vez más. Lo que le va a decir es que usted puede encontrar cantidades que se van a conservar en su problema si existen simetrías. Cada vez que usted encuentre una simetría va a poder encontrar una cantidad que se conserva. Para eso lo que les voy a recordar, que estudien para la próxima vez, digamos que será el miércoles, es qué es una simetría en un problema. ¿Qué significa que un grupo actúe y que me preserve un campo vectorial? Es básicamente lo que ver. Bueno, muchas gracias y nos vemos el miércoles. Saludos.